Bueno, allí se sigue sumando gente. Buen día a los que recién se suman. Como les comentaba, hoy vamos a adentrarnos en la penúltima unidad temática, que es la unidad temática número 7. Vamos a ver las teorías crítico-dialécticas. Para ello vamos a estudiar algo que en algún momento de nuestras vidas o lo leímos, o lo escuchamos, o lo estudiamos en la secundaria, o los que tienen la suerte de haber iniciado antes otra carrera universitaria también seguramente lo deben haber visto, que es específicamente el marxismo, ¿sí? Lo hemos estudiado principalmente en filosofía, los que tuvieron la suerte o la oportunidad de poder verlo. Nosotros no lo vamos a estudiar desde la filosofía en teoría política, ustedes lo van a ver específicamente cuando estudien filosofía, pero sí nos vamos a adentrar en el marxismo desde la teoría política, desde un enfoque de análisis político. No obstante, para ello no podemos obviar ciertas instancias filosóficas para comprender esta corriente, así que esta unidad también es particular porque ya no vemos más nuestra bibliografía básica que veníamos estudiando, no vamos a ver más a Melo, sino que les he dejado un texto de un autor que se llama Arnoleto, y con él vamos a ver todo lo que es el marxismo y luego la unidad última que prosigue a esta. También cuando cuando estudiamos marxismo es ineludible estudiar ciertos libros clásicos de Marx como El Manifiesto y El Capital. Son libros muy profundos, muy complejos en cuanto a su contenido, así que no obstante yo les he dejado el principal texto de Marx, que es el Manifiesto. También les he dejado un resumen para que lo lean y un pequeño video introductorio que lo vamos a ver ahora, es un video de 8 minutos sobre algunos conceptos y más que nada una contextualización histórica del marxismo para poder adentrarnos en algunas de esas categorías que vamos a emplear desde teoría de las ciencias políticas. Yo sé que muchos de ustedes ya han tenido alguna aproximación al marxismo desde la teoría de la filosofía, otros quizás no, por eso, bueno, les pido paciencia para los que ya lo hayan visto, que sirva como un repaso, y vamos a aprender obviamente las categorías que vamos a necesitar o que toma la teoría política para su análisis, y los que no, esto es un buen día para iniciar y adentrarnos en lo que en lo que han sido los aportes del marxismo y sobre todo en las categorías de las teorías dialéctico-críticas. Les voy a colocar un video ahora, es un video que dura 8 minutos. Voy a necesitar que alguien, por favor, habilite su micrófono y me diga si efectivamente se ve bien y se escucha, ¿sí? Eh, Voy a compartir pantalla ahora. ¿Alguien me dice si se ve la pantalla? Sí, se ve. Gracias. Le voy a dar play y me dicen si hay algún problema con el audio. Está bien el audio.
No está en el audio ahora. No se escucha, profe. ¿No se escucha? No, profe, no se ¿Escuchaban o no? escucha. No, no se escucha. No. Bueno, a ver, voy a tratar de yo subirle el volumen. Ahí lo voy a iniciar de vuelta. Me avisan, por favor. En el día de hoy vamos a resumir una obra un tanto Ahora controversial, sí se con su escucha. gran cantidad de detractores y partidarios, pero más allá de todo, una obra que marcó un antes y un después en la historia. Sin dudas, te puede interesar o ayudar por las razones que sean, así que ahora mismo comenzaremos con el resumen de El Manifiesto Comunista. Nos vamos a saltar los prólogos, los cuales sin duda te recomiendo que los leas. Para complementar con este video, pueden ir al canal del amigo Resúmenes en Telequia, el link se lo voy a estar dejando acá abajo en la descripción y al final de este video, en donde van a poder encontrar un video de las tesis sobre Feuerbach que hace Marx, y desde ya recorrer el canal que claramente es de muchísima utilidad para cualquier estudiante. Bien, sigamos. Antes de comenzar de lleno con los capítulos, hay unas palabras a modo de introducción. Acá es donde podemos apreciar la tan famosa línea: un fantasma está acechando Europa. Es el fantasma del comunismo. Nos dicen que todos tienen problemas con este fantasma, todos los políticos, religiosos, etc. Tienen problemas porque ven una gran amenaza a sus intereses en él. Es por esto que en este pequeño manifiesto se dirán las verdades de los ideales y objetivos del comunismo, y no de lo que los detractores dicen que es. Ahora sí, empieza el primer capítulo. Capítulo 1. Burgueses y proletarios. Acá se nos dice que toda la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases, es decir, entre opresores y oprimidos. No importa el momento histórico, siempre es así. Se empieza a hablar de la burguesía, clase que surge hacia el final del feudalismo, que no son ni aristócratas ni siervos, sino que lograron construir negocios con cierto éxito, acumular capital y poseer los medios de producción. Por lo tanto, pasan a ser capitalistas. Opuesto a la burguesía, tenemos al proletariado, trabajadores que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Los burgueses, gracias a las conquistas de América, lograron aumentar su poder encontrando nuevos mercados y negocios. En esto entra la nueva industria manufacturera, es decir, en simples y amplias palabras, las fábricas. La industria. Llega la máquina a vapor y demás maquinaria. En definitiva, lo que se está hablando ahora es de la revolución industrial, revolución favorable a esta nueva clase burguesa. Ahora se nos pasa a hablar de los modos de producción e intercambio. Bueno, debido al curso de la historia, la burguesía ganó gran poder político y económico, llegando a ser la fuerza más poderosa del mundo. Ahora el mercado es competitivo y todo se trata básicamente de dinero, por lo que se requiere constante innovación y revolución en la producción. Adiós al modo de producir familiar o artesanal, ahora se necesita vender en masa para conseguir ganancias. Es un mercado en constante expansión, pero ¿a costa de quién? De explotar al proletariado. Gracias al surgimiento de estas fábricas, las poblaciones se empezaron a concentrar en las ciudades, ya no más dispersos por el campo, y los países subdesarrollados dependen bastante de los desarrollados. Además, hay todo un aparato que se encarga de legitimar esto a través de leyes e impuestos. Los medios de producción son lo fundamental para la burguesía. Esto es lo que se debe tomar el proletariado para derrocar a la burguesía, los medios de producción. Pero la situación de los proletarios es difícil también. El trabajo que hacen beneficia solo a la burguesía y apenas les deja para mantenerse en pie, por eso se dice que son explotados. Son simplemente una mercancía. También se nos dice que las personas de clase media-baja, como los comerciantes, también deben de ser considerados proletarios, ya que no pueden competir contra los grandes capitalistas. El proletariado debe superar sus diferencias, de las cuales el burgués se aprovecha, y organizarse Para mí, el libro de Mormón es un libro de fe. Mi experiencia con a través de sindicatos para aumentar su poder. El burgués
Trata de aprovecharse y generar conflicto entre proletarios a través de la competencia por el empleo y demás cuestiones. Una vez que el proletariado siga organizándose, puede crear partidos políticos y tener aún más poder. También tenemos en un pequeño apartado una mención al lumpenproletariado, que vendrían a ser los ladrones, vagabundos, mendigos, etc., que no tienen relevancia en esta lucha de clases. El proletariado va a seguir creciendo siempre que la burguesía gane, siempre que haya trabajo asalariado y que genere competencia, pero llegará un punto en que esto mismo es lo que le generará la conciencia de clase a la gente para ver dónde está parado cada uno. Capítulo 2. Proletarios y comunistas. Acá se nos habla de la Liga Comunista, la que encargó escribir el manifiesto a Marx y Engels. Los comunistas tienen los mismos intereses que el proletariado, sin importar el país, raza o lo que fuese, solo el apoyo a la clase obrera. Su meta es formar al proletariado y organizarlos para derrocar a la burguesía y tener el poder político. La principal queja de los burgueses a los comunistas es que quieren abolir la propiedad, pero Marx da una respuesta histórica y nos dice que esto siempre sucedió. Cuando se pasó del feudalismo al capitalismo, se abolió la propiedad feudal por la propiedad burguesa. Lo diferente que hay en el comunismo es que se quiere abolir la propiedad privada, la propiedad burguesa. Lo que se busca es acabar con la explotación del hombre por el hombre. No está mal tener algo propio, siempre y cuando no se haya explotado a nadie para obtener eso propio. El trabajo asalariado lo único que hace es darle beneficio, capital, a la burguesía, no al trabajador. Por ejemplo, para construir una silla necesitamos de 2 horas. Esto va a constituir el tiempo social medio para construir una silla. En esas 2 horas se cubren nuestras necesidades básicas de reproducción, comida, vivienda, ocio, etc. Es decir, recibimos un salario por ese tiempo social medio que tardamos en hacer una silla. El problema se genera en que no se trabajan 2 horas en una fábrica, por ejemplo, sino que se trabajan, supongamos, 10 horas. Si en 2 horas construimos una silla, en 10 horas construiremos 5. Esas 4 sillas excedentes no nos son remuneradas y constituyen un tiempo excedente, el cual está apropiado por el capitalista. Ahí se encuentra la ganancia. Esto es lo que se conoce como plusvalía. El plusvalor surge del proceso de trabajo y es trabajo no remunerado. Marx nos dice que la propiedad privada, en realidad el 90%, pertenece a la burguesía, siendo para los proletarios lo mínimo y necesario para poder vivir. Se busca eliminar el estatus de clase y la explotación. No es que no se podrá adquirir productos, sino que se eliminará el poder de convertir productos en capital y explotar a otras personas. Otra de las quejas hacia el comunismo es que creará personas vagas, perezosas. Pero la burguesía ya es perezosa de por sí, es el proletariado el que trabaja. Además, no se busca eliminar la productividad, sino el capital. Algo más complicado es eliminar la familia, cuestión que los burgueses no ven para nada bien, pero de nuevo, es la familia burguesa. Lo que debe existir es relaciones igualitarias entre personas y mismo en la educación. También se buscaría eliminar las nacionalidades, los países, dado que los proletarios no tienen una patria, son uno y deben unirse. Luego pasamos a ver qué es lo que debería hacer el proletariado una vez en el poder, y es que debería disponer del capital burgués. Excel es la planilla de cálculo por excelencia, pero pocas personas saben que con él se puede trabajar. Concentrar los medios de producción en el Estado a mano de los proletariados e incrementar la producción, brindar educación gratuita y acabar con las distinciones de clases para, al fin de todo, acabar con el poder del proletariado y su poder político, ya que este mismo serviría también para oprimir. Capítulo 3. Literatura comunista y socialista. Acá se nos cuenta que cuando la aristocracia veía su fin llegar, empezaron a escribir contra los burgueses y esperaron captar la atención del proletariado, cosa que no sucedió. Entonces, los aristócratas dijeron que los burgueses habían creado a unos proletarios revolucionarios en contra de ellos, digamos. Luego se habla sobre el socialismo pequeño burgués. Estos fueron amenazados con convertirse en proletarios, así que digamos que se movilizaron un poco, pero no mucho. Criticaban a la economía aristócrata. El socialismo alemán, por otro lado, tomaron ideas de los revolucionarios franceses, pero sin el contexto de esa revolución, es decir, no al servicio de los burgueses. Pero el tema es que se perdieron entre charlas y nunca hicieron una revolución. El socialismo burgués, por otro lado, es parecido al del pequeño burgués, simplemente quiere mantenerse en el lugar donde está, pero que de alguna manera beneficia al proletariado. Otras ideas se mostraban en rechazo a la revolución y crear sociedades pacíficas, cosa que estaba destinada totalmente al fracaso, según Marx. Capítulo 4. Actitud de los comunistas ante los otros partidos de la oposición. No importa que haya otros partidos en cualquier país, siempre que se critique el tema de abolir la propiedad burguesa. Incluso se puede apoyar a la burguesía en pos de destruir a la aristocracia y después sí encargarse de la burguesía. Afirma que la revolución tiene que ser forzosa, traerá violencia y problemas, pero que es la única manera de hacerlo.
El proletariado no tiene nada que perder más que librarse de sus cadenas. El libro termina con la famosísima frase: proletarios del mundo, unidos. Y así llegamos al final de este video. Espero que te haya servido. No te olvides de suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima. Bueno, pudieron escuchar, ver bien al margen de la publicidad ahí de YouTube. Les quería comentar que, bueno, este video, que es el que encontré, me pareció más apropiado por el tiempo, por la calidad del resumen que hace de esta obra de Marx y Engels. Les he colocado el link, que ya lo tienen efectivamente en el aula virtual, en la misma unidad que vemos hoy, que es la unidad 7, para que lo puedan ver luego o volverlo a ver cuando ustedes quieran. Bueno, me interesaba que vean eso para que tengan un poco en cuenta el contexto histórico en el cual nace efectivamente el marxismo, qué es lo que lo rodea, como sostiene el título de esta unidad que hoy comenzamos a ver, que son las teorías crítico-dialécticas. El marxismo nace como una doctrina no solamente política, sino que es más que nada una doctrina filosófica, social, ética, hasta económica, que tiene un espectro muy amplio en cuanto a las temáticas que aborda. Y nace justamente en un periodo histórico que lo que busca es hacer efectivamente una crítica al capitalismo que había surgido luego de la revolución industrial. Entonces, bueno, un poco el nombre de esta unidad tiene que ver eso, con esta crítica que hace al modelo económico imperante, que era el capitalismo, que es el capitalismo, y dialéctico, vamos a ver hoy, que es el tipo de metodología que emplea el análisis marxista. Les voy a compartir nuevamente mi pantalla para que vamos a ver el PowerPoint de hoy, que también ya lo tienen subido. ¿Se ve allí? ¿Sí? ¿Alguien me dice si se ve? Sí, profe, se ve. Se ve bien. Gracias, gracias. Bueno, lo que hoy vamos a ver es una introducción al marxismo clásico. El marxismo es una de las escuelas de pensamiento más importantes de la historia y que luego se ha diversificado en diversas subcorrientes que por lo general se las estudia desde el punto de vista geográfico, ¿sí? Vamos a ver algo del marxismo occidental, qué pasa con los países europeos, de Europa del Este sobre todo, qué pasa en Asia, vamos a ver cómo se bifurca luego en Latinoamérica. El marxismo tiene representantes casi en todos los puntos del mundo, vamos a nombrar algo de lo que ha sido esta teoría, por ejemplo, en los aportes de la socialdemocracia, en Europa del Este, pero también tenemos en Asia con Mao y en América Latina, bueno, en Cuba. Entonces vamos a ver de a poco cuáles han sido los aportes de cada una de ellas. Y bueno, vamos a ver también un poco de los enfoques metodológicos. Como les dije, vamos a cambiar esta vez para esta unidad de bibliografía, vamos a recurrir al curso de teoría política de Eduardo Arnoletto. Tienen especificadas bien acá las páginas que vamos a estudiar en este capítulo, y este que está abajo es el link del video, que igualmente ya se lo subí a la plataforma para que lo vean directamente desde allí. Sí, es exactamente el mismo video que vimos hoy. Ustedes vieron que ese canal de YouTube tiene además otros videos relacionados, si los quieren ver, bienvenido sea, pero este es el que vimos hace unos minutos. Bien, vamos a empezar entonces con una introducción del marxismo. Recuerden que nosotros no vamos a estudiar el marxismo desde el punto de vista filosófico, porque no nos compete, sino que lo vamos a estudiar desde sus aportes al análisis político, a la teoría política.
No obstante ello, al ser una corriente tan amplia de pensamiento, es ineludible que recurramos a adentrarnos en alguna de las categorías filosóficas que aporta, ¿sí? Como les comentaba hace un momento, el marxismo junto con el freudismo ha sido una de las corrientes de pensamiento del siglo XIX más importantes, que más han influido a lo largo de la historia, ¿sí? Se descentraliza también en varias corrientes y escuelas de pensamiento en distintas partes del mundo. Al margen de que podamos sentir cierta simpatía o no con esta corriente de pensamiento, sí es cierto que es una macro teoría, porque engloba otras, que ha permitido o nos ha dado aportes que van a perdurar a lo largo del tiempo y que seguramente nuevas teorías van a seguir naciendo de los aportes del marxismo. Bueno, y ya hablando en un nivel filosófico, hay algunas concepciones del marxismo que van a perdurar, tal como, bueno, en el video nombraba algunas de ellas, pero el concepto de alienación, por ejemplo, el de la condición humana, el de la lucha de clases, o el mismo concepto de plusvalía, que son conceptos que son todavía muy vigentes en la actualidad. Entre los aportes que nos ha dejado, bueno, Arnoletto va a distinguir entre cuatro grandes aportes. Primero va a decir que esta teoría, como macro teoría, nos aporta una cuota de realismo. Y quizás acá se parezca más a esta idea de el hombre como lobo del hombre, ¿no? Y entonces Arnoletto va a sostener que en un mundo que está armado básicamente por concatenaciones entre el hombre, la cultura, la sociedad, la economía y el espíritu, estos elementos se van a ir reproduciendo en un ciclo que no tiene fin, ¿no? Y que justamente la lucha de clases y la revolución del proletariado, como explicaba el video, son los que permitirían poner fin a ese ciclo vicioso. También nos da un aporte desde las estructuras. Ya vamos a ver en un minuto esta idea bien arraigada al marxismo de la estructuración de la sociedad a través de una infraestructura y una superestructura, ¿sí? Y en este sentido, el marxismo nos va a decir o nos va a aportar una visión bien totalizadora de la realidad, que va a relacionar todos sus aspectos, no solo los técnicos económicos, sino también los sociales, los políticos, los culturales, y es por eso que se habla del marxismo como una doctrina de pensamiento, como una macro teoría, ¿sí? Porque no solo nos va a aportar conceptualmente en cuanto a las relaciones sociales, sino también a las relaciones económicas, a las culturales y a las políticas. Otro de los aportes interesantes que deja el marxismo es la idea de la filosofía de la libertad, ¿no? Que esto va más para el lado de la corriente humanista del marxismo y que va más allá incluso del determinismo en algunos puntos del marxismo, que sostiene que es un ciclo vicioso y que está ya predeterminado, ¿no? Que es un poco lo que aborda la dialéctica que hoy vamos a conversar. Y por último, y no menos importante, es que aparece finalmente como la primera y la más importante crítica al capitalismo desde sus orígenes, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los aportes entonces del marxismo clásico? ¿Cómo aparece el marxismo clásico a partir de esta obra que vimos en el video? Bueno, esa obra, que es el manifiesto, ustedes saben, ha sido escrita por Marx y Engels, que nacieron y les tocó transitar esa Europa moderna en el momento en el que el capitalismo se empezaba a consolidar, ¿sí? A través luego de la Revolución Industrial, y que también en que también atravesábamos una época de expansionismo colonial, más que nada europeo, no solo hacia América, sino hacia el norte de África. Entonces era un periodo histórico
de mucha reflexión en cuanto no solo al rumbo económico de esa Europa moderna y capitalista, sino también en cuanto al rumbo social, y en el que los pensadores de esa época empezaban a cuestionarse problemas del Estado, no tanto más allá de lo económico obviamente, sino también en cuanto al fin mismo del Estado y de las relaciones sociales. Y es por eso que el marxismo no solo es una teoría política o una teoría económica, sino que Arnoletto y muchos autores van a coincidir en que en realidad estamos en presencia de una doctrina total, ¿sí? Y que esa doctrina va a proponer una explicación general del mundo y va a ubicar al hombre en relación con el universo. Va a indicar asimismo el camino de la evolución humana, vista como ineludible, en distintos aspectos, tanto en el económico, en el social, en el político, en el moral y en el religioso. Y esta va a ser una de las grandes diferencias en cuanto a abordajes de las teorías políticas respecto de otras teorías políticas que hemos visto, como las teorías sistémicas o las teorías de la burocracia en sí mismas. Va a ser diferente porque el marxismo verdaderamente es una teoría mucho más holística, es una doctrina total, a diferencia de las otras que se especificaban, en algún punto en particular. El marxismo es una teoría que abarca, ya lo dice Arnoletto, lo económico, lo social, lo político, lo moral, lo religioso, y es por eso que se la conoce como una macroteoría. Tal es así que nosotros la estamos estudiando ahora en teoría política, pero ustedes luego la van a profundizar en filosofía y en probablemente varias cátedras que tengan que ver con la historia, ¿sí? La política, la filosofía, la economía política, ¿sí? Por eso es que recibe el nombre de macroteoría. Bueno, yo les dije que mucho no íbamos a ver de filosofía, pero sí era ineludible que conversemos sobre cuáles eran algunas cuestiones básicas que toma o aporta desde y hacia la filosofía. Y es que esas bases filosóficas del marxismo son básicamente estas tres: el materialismo, el método dialéctico y el materialismo dialéctico, que son tres categorías que sí nos importan desde el punto de vista de la teoría política. El materialismo, que es el sentido que impregna toda la obra del Manifiesto y luego también se la retoma en el Capital, lo que hace es tomar la materia como una realidad fundamental, y el espíritu y todo lo asociado, ya sea el intelecto, el arte, la ciencia, la filosofía, son fenómenos derivados, ¿sí? Y es por eso que habrán escuchado hablar luego del materialismo dialéctico, referido específicamente a Marx, porque esta teoría toma al materialismo como uno de sus elementos filosóficos principales, es decir, va a analizar y va a tomar la realidad como una materia, ¿sí? Una materia en el que el espíritu y la realidad social y económica van a estar concatenados. Munido de ese, o asociado a ese concepto de materialismo, aparece lo que se conoce como materialismo dialéctico dentro del marxismo. Alguien creo que tiene el micrófono ahí habilitado. Voy a pedir que chequeen sus micrófonos, así podemos escuchar todos bien. Les decía que el materialismo dialéctico, que es efectivamente la metodología que emplea esta teoría política, voy a silenciar yo, les pido un minuto, disculpas. Silenciar. Listo, volvamos. Bueno, yo les comentaba que el método dialéctico
es justamente uno de los métodos que utiliza, el método genérico que utiliza el marxismo para el análisis de los hechos sociales, ¿sí? Y va a estar basado en dos elementos, ¿sí? Primeramente en la existencia de algo dado, que no es otra cosa más que la realidad social. Quiero ver, ¿alguien? Sí. Esperen un segundo, sí. Este método dialéctico va a analizar esta realidad a través de un concepto que es el concepto de tesis, que es la existencia específicamente de algo dado, ¿sí? Y que ese algo dado exige la afirmación de una situación contraria que va a ser conocida como la antítesis, ¿sí? Cuando esa tesis y esa antítesis se confrontan, ¿sí? Es decir, luchan entre ambas, se da la aparición o la creación de algo nuevo, que es la síntesis, que va a reiniciar ese ciclo que sostiene el marxismo como un ciclo ineludible e inevitable. Y ese es el método básico y genérico del marxismo, que se utiliza para el análisis de los hechos de la realidad social. Es decir, la existencia de una realidad denominada tesis que se confronta a su realidad contraria, la antítesis, y que de la confrontación, entre ambas surge una nueva síntesis que es la que reinicia el ciclo. Pero bueno, los marxistas también van más allá, proponiendo al materialismo dialéctico, que lo vamos a profundizar más también en otra filmina, que tiene que ver con la metodología específica que vamos a utilizar dentro de las ciencias sociales para el análisis de los hechos sociales. Este materialismo dialéctico, bueno, surge específicamente de la unión o de la combinación del materialismo y del método dialéctico, y va a encontrar su concreción, como les comentaba, en el mundo histórico-social. Esta unión es la que toma el nombre de materialismo histórico, ¿sí? Y a través del concepto de materialismo histórico, Marx logró explicar la evolución social humana basada en la primacía de los factores materiales, en los bienes de producción específicamente. En ese punto, sostiene Arnoletto, dice, no es la conciencia de los hombres la que determina la existencia, sino son las condiciones materiales de su existencia las que determinan su conciencia. Esto es, en otras palabras, los condicionamientos materiales bajo los cuales nacemos y vivimos son los que van a determinar nuestra conciencia, ¿sí? Nuestra forma de pensamiento. Aquí, en este punto, lo que hace Arnoletto es distinguir en el marxismo que la vida social puede dividirse o puede diferenciarse en dos niveles, que es un poco los aportes que hace el marxismo a este primer elemento que les había mencionado hace un momento, que tiene que ver en cuanto a las estructuras de una sociedad. Y entonces, para el marxismo, la sociedad se va a configurar a través de una infraestructura y una superestructura, que son también dos elementos muy básicos, muy fundamentales dentro de la teoría marxista. Mientras que la infraestructura está configurada por las fuerzas económicas, las técnicas y las relaciones de producción, la superestructura va a estar derivada de la anterior, es decir, va a ser un apéndice o una consecuencia de la infraestructura, y es el conjunto de formas políticas, morales, jurídicas, religiosas y artísticas, ¿sí? Y esta superestructura, es decir, este conjunto de formas morales, jurídicas, religiosas, artísticas, expresan siempre los intereses de la clase dominante, ¿sí? Ambas, tanto la infraestructura como la superestructura, van a determinar cuál es la clase dominante y cuál es la clase dominada. Eso es un concepto que es como bien clásico en el marxismo y que sí me interesa que se lo apropien, ¿no? Que lo tengan incorporado, porque es una de sus ideas fundamentales. También yo les había mencionado que
el marxismo era una doctrina o una forma de pensamiento no solamente política, sino obviamente económica. Nosotros nos vamos a detener más obviamente en la doctrina política, que es la que nos interesa, pero no obstante tenemos que hacer una pequeña reflexión sobre la doctrina política, la doctrina económica, perdón, y los aportes que hace el marxismo hacia esa esfera de la vida social. En cuanto a la doctrina económica, el marxismo se va a dedicar específicamente a las causas económicas de la lucha de clases, ¿sí? ¿Por qué hay, por qué existe, por qué se da la lucha de clases? Bueno, se fundamenta en el concepto del valor trabajo. Recuerdan que el video lo mencionaba, cómo se consideraba el trabajo en relación a su valor y al tiempo de vida que un trabajador destinaba para conseguir obtener finalmente un producto. Esto es, en otras palabras, que el valor de un producto está dado por la cantidad de hora, la cantidad de trabajo incorporado, ¿no es cierto? Y bueno, que en este sentido, comparado al valor del producto de la remuneración del trabajador, se deduce que el capitalista se apropia de una plusvalía, que es parte sustancial del precio de venta de ese producto, y que está injustificada, ¿sí? Que era un poco lo que venía explicando el video y cómo se produce esa relación entre el valor, el trabajo y el producto final, ¿no es cierto? Esa es la idea clásica, es la idea base que incorpora el concepto de plusvalía a la doctrina económica marxista. ¿Qué podemos decir entonces de la doctrina política, que es la que nos interesa estudiar a nosotros más en profundidad? La doctrina política hace referencia en el marxismo al Estado y a un fuerte cuestionamiento del Estado como actor organizador de una sociedad. Bueno, la primera reflexión que hace el marxismo en cuanto al Estado es que el Estado no ha existido siempre, ¿sí? Sino que aparece cuando el desarrollo de las fuerzas y de las relaciones económicas divide a la sociedad en clases hostiles entre sí. Entonces, en otras palabras, cuando las relaciones económicas dentro de una sociedad dividen a las personas, las dividen en clases, el Estado aparece para regular esas relaciones entre ambas. Lo interesante es que el Estado, desde la concepción marxista, es una organización política y además es el órgano de dominación de la clase dominante, ¿sí? Entonces, lo que va a plantear en realidad es que el Estado es un instrumento de la clase dominante para garantizar esa relación entre opresores y oprimidos y también para lograr la supervivencia de ese modelo de relaciones político y económicas. Y en ese sentido, Marx sostuvo que la revolución del proletariado es la única forma que podría conducir a una sociedad hacia un tipo ideal y que es un proceso que se llevaría a cabo a través de dos fases. Es decir, no solo diagnostica la realidad política de un momento dado, sino que el aporte de Marx es que da como una receta o un proceso a través del cual se llegaría a una sociedad ideal. ¿Cuáles son esas dos fases? Bueno, la primera fase es la que la doctrina marxista denomina fase interior o colectivismo, en la que la sociedad todavía conserva algunos elementos capitalistas como la distribución del ingreso y la subsistencia del Estado, pero en la que el proletariado se empieza a organizar. El video, recuerden, hacía alusión a esta idea de proletariado universal, en el que no se conciben las ideas de nacionalismos o de estados o países tal cual los conocemos, sino que sostiene que en realidad el proletario es una fuerza universal que trasciende cualquier tipo de distinción política organizativa. Luego surgiría una segunda fase, que es la fase superior o llamado comunismo también, en el que sí existe una transformación de la naturaleza humana, en la que el fin de la propiedad y de las motivaciones egoístas se
se consigue finalmente, y en el que la sociedad empieza a adquirir a la vez un sentido de deber de trabajo que conduce a una alta productividad y que produce a la vez que finalmente el Estado desaparezca, el Estado así como lo conocemos hoy como organización política. Y ese es uno de los grandes aportes del marxismo hacia la teoría política, que es que finalmente cuenta con o aporta o dota la teoría política de una receta o un sistema de proceso a través del cual esa relación de opresor y oprimido se puede cortar, ¿no? Ese ciclo vicioso se puede cortar. Lo interesante también de esto es que Marx sostiene, bueno, una vez que el proletariado llegue al poder, en realidad va a pasar algún tiempo y esa relación se va a seguir reproduciendo de igual manera. Y eso tiene que ver, o eso también es a lo que se refiere Arnoletto y los marxistas en general, con ese sentido realista y hasta podría decirse en algún punto de vista pesimista que el marxismo aporta a la teoría política y a su visión del mundo como una visión prácticamente determinista. Eso en cuanto a la teoría general del marxismo. Luego de Marx, obviamente, y de Engels, nacieron distintos autores o pensadores que aportaron y que profundizaron estos conceptos de Marx y que la teoría política lo estudia desde un punto de vista geográfico, podemos decir, a través de distintas corrientes, ¿sí? En el marxismo occidental encontramos, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, y allí algunos pensadores como Marcuse, Horkheimer, Adorno y Habermas, también algunos de lo que se denominó no llega a ser una escuela, pero eran conocidos como los intelectuales europeos, como Gramsci, Lefebvre, Sartre, Althusser, y también tuvieron su contracara los intelectuales norteamericanos, y la nueva izquierda, que fue una corriente surgida en el tiempo de posguerras mundiales, y bueno, en el que también tuvo algunos aportes desde el punto de vista político, sobre todo en aquellos regímenes políticos democráticos, ¿sí? en las que el marxismo se pudo profundizar y ahondar en algunos de los conceptos más clásicos. Todos estos autores que hoy les estoy nombrando están brevemente desarrollados en esas páginas de Arnoletto, y a mí, bueno, no vamos a tener tiempo obviamente para desarrollar algunos de ellos, pero sí me interesaba que conocieran cómo se bifurca el marxismo en distintas escuelas. Vamos a ver también en un momento qué pasa en el tercer mundo o en los países en desarrollo con el marxismo. Vamos a ver que, por ejemplo, en los países del tercer mundo o en vías de desarrollo, hay aportes de Marx que se profundizan en el maoísmo, también a través de Ho Chi Minh, que pasaba en ese periodo en Asia, también en algunos países musulmanes existió un socialismo islámico muy poco abordado, en África también, y obviamente en Latinoamérica, donde los textos de Marx han influido de sobremanera en distintos procesos políticos históricos de nuestra región. No vamos a tener tiempo para ver todos ellos, pero bueno, mi idea es plantear su existencia hoy acá, saber que hay un resumen de cada uno de ellos, un par de párrafos que Arnoletto dedica a cada uno de ellos dentro de la bibliografía que ya tienen subido a la página, al aula virtual, así que los tienen para estudiarlos de allí y para profundizarlos un poquito más en cuanto a qué abordan, qué es lo que toman del marxismo clásico. Por último, hoy nos queda ver un poco cuáles son los enfoques metodológicos básicos que toma el marxismo y que nos sirven a nosotros para analizar los hechos sociales actuales. Algo ya hablamos en las filminas anteriores, ¿sí?
¿sí? Habíamos dicho que en la concepción marxista, en la metodología general o genérica, es el materialismo dialéctico, ¿sí? Pero a su vez, el marxismo crea específicamente una metodología especial para las ciencias sociales, que es el materialismo histórico, ¿sí? Mientras que el materialismo dialéctico es una concepción general del mundo, más filosófica, científica, es la base general. Acuérdense que el materialismo dialéctico era la que planteaba esta idea de analizar los hechos sociales como una síntesis, su contrapostura como la antítesis, la tesis, la contrapostura como la antítesis y al final la resolución o la confrontación entre ambas como la síntesis. El materialismo histórico, más precisamente, va a ser justamente la extensión de esas ideas del materialismo dialéctico a la explicación de fenómenos sociales, ¿sí? Y en ese sentido va a considerar que la base real de la sociedad humana, es decir, la tesis, está dada por los modos de producción, y ahí puse bienes con B corta, perdón, va bienes con B larga. Va a considerar que los bienes materiales son la base real de la sociedad y de los modos de producción. Y las fuerzas productivas y las relaciones de producción se forman sobre la base de ellas, ¿sí? Es decir, que lo que va a determinar la forma o la estructura política y cultural de una sociedad específica va a estar dada por específicamente el modo de producción de esos bienes materiales en una sociedad dada, ¿sí? A su vez, el materialismo histórico nos va a plantear que hay una correspondencia entre la infraestructura económica y la superestructura cultural. Por eso es que les decía que ese concepto de infraestructura y superestructura lo teníamos que tener bien claro respecto a este análisis. Porque, ¿qué pasa? El marxismo va a plantear que la sustitución de un modo de producción por otro va a producir el paso de una formación social hacia otra nueva a través de una revolución social. Y que en la historia de la sociedad humana esto es vista como una sucesión consecuente de formaciones. Y esa sucesión de formaciones en la historia se ha dado desde una formación o de una sociedad comunitaria primitiva hacia una esclavista, desde una esclavista hacia una feudal y desde una feudal hacia una capitalista, que es la que hoy nos toca transitar. Así que bueno, hasta acá alguna consulta. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Se ha entendido? ¿Me escuchan? ¿Sí? Estuve como mucho tiempo hablando sola, así que los escucho a ustedes. No, sí se escucha, profe. Bueno, qué bueno, me alegro. Estoy recién leyendo los mensajes que han dejado en el chat. El manifiesto comunista es el más impreso. Sí, es verdad. Bueno, a ver, yo les quería recomendar, yo en la plataforma, en la unidad 7, les he subido el video que vimos hoy, la bibliografía de Ernoletto, un resumen del libro de Marx, del manifiesto, y les subí el manifiesto también, por si a alguno le interesa leerlo, no digo ahora, pero en el verano. Todo eso es un libro fundamental, por ahí un poco complejo de entender, pero yo estimo que con esto que vimos hoy sea como más amigable la lectura, se esté más contextualizada. Es un clásico que nos guste o no nos guste, o sintamos más afinidad o menos afinidad con Marx, es imprescindible que lo sepamos como futuros analistas políticos. No podemos, porque no nos guste o por alguna cuestión, dejarlo de lado, ¿sí? Es como un básico de las ciencias políticas, ¿sí? Olga, se olvidó subir Laura la última clase grabada. Ah, bueno, muchas gracias por el recuerdo. Ahora terminamos hoy la clase y ya mismo la subo. Olga, gracias por hacerme recuerdo. La verdad que me olvidé y no vi.
Ahora les voy a subir también, bueno, esta clase y tienen disponible el video que vimos y bueno, nada, eso sería todo por hoy. Espero que se haya entendido. Ya tienen